Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigas y amigos, déjenme compartirles que hace un momento platicaba con Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien además es coordinadora del gabinete precisamente para lograr el México incluyente, y quien ha sido últimamente muy atacada, señalada por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando. Yo le decía, como también lo ha dicho el presidente Lula da Silva, Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. Amigas y amigos, déjenme compartirles que hace un momento platicaba con Rosario Robles, titular. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de saludarlos nuevamente aquí en este espacio. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2020. De verdad es un placer, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en este día de miércoles de Día Internacional de la Violencia en Razón de Género en contra de las mujeres, Día Internacional de la No Violencia, de este día en que se hace más conciencia de que el Día de la No Violencia debe de ser totalmente erradicada en contra de las mujeres. La verdad es que deben ser en diferentes formas, llámese de manera psicológica, llámese de manera económica también, sexual, de hostigamiento incluso laboral, de abusos, violencia política en razón de género, cuando los funcionarios públicos limitan o ejercen alguna presión hacia las funciones de alguna mujer en algún cargo de representación popular. Bueno, Día Internacional de la Violencia, de la No Violencia, diría yo, en contra de las mujeres. Así que hoy, en este día, pues busquemos la manera de hacer conciencia sobre este tema que la verdad nos llama mucho la atención, porque es cierto, el hombre desde la etapa primitiva ha buscado siempre ensañarse con las mujeres. Yo creo que eso ya debe de estar atrás, y hoy en día, en este marco de respeto que tenemos en una democracia, debemos de valorar y de darle su justa dimensión a las mujeres, más allá de los problemas que pudieran surgir en determinado momento. Lo importante es no abusar. Diferencias pueden haber, pueden existir, pero se trata de no abusar precisamente de eso. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
¿Hay diferencias? Sí hay diferencias, siempre en un trabajo incluso, se puede dar dentro del hogar, pero las diferencias deben de solucionarse a través del diálogo, a través del respeto, a través de platicar, a través de buscar algún mecanismo de solución para alguna diferencia que exista dentro del hogar o dentro del trabajo también. Así que muchas felicidades a las mujeres en su día. Hay que atender este tema que es muy importante, perdón, porque muchos de los casos terminan incluso en feminicidios. Casos de estos hay muchos, se dan muchos casos. El feminicidio es la última etapa en la que se termina la vida de una mujer. Lo acabamos de ver en el caso de la exalcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos Delfín. Ella fue asesinada y bueno, es importante concientizar sobre esto. El matrimonio, donde también pueden darse este tipo de problemas, es importante concientizar, dialogar, buscar un acuerdo, ¿no? Y no llegar a los extremos de los golpes, de otro tipo de violencia. Es importante hacer eso, de concientizar que la mujer siempre es más vulnerable y entonces no es la solución ni los golpes, ni el acoso, ni el abuso, ni tampoco coartar los derechos y las libertades de las mujeres, hoy garantizadas en nuestra Constitución. Vaya nuestro respeto, nuestro absoluto respeto a las mujeres, sobre todo porque usted sabe que provenimos de una mujer, así que todo nuestro respeto a las mujeres en este Día Internacional. Bueno, oiga, ya para entrar en tema, ¿cómo ve usted el caso del asunto de Rosario Robles? Que bueno, ella se ha acogido a un criterio de oportunidad cuando pues la lumbre prácticamente la tiene encima, cuando la Fiscalía General de la República le está imputando el delito de lavado de dinero y de delincuencia organizada. Esto no es nada sencillo, no es nada a la ligera, es un tema grave, prisión preventiva oficiosa y una pena que podría llevarla de entre 20 y 40 años de cárcel. Imagínese usted a Rosario Robles por tantos años en la cárcel. Yo creo que esta situación a cualquiera quiebra, a cualquiera atemoriza, a cualquiera debilita, a cualquiera lo hace pensar más de una vez, se lo puedo asegurar, las acciones o el camino a seguir. Rosario Robles, según se sabe, incluso por sus propios abogados, buscará este criterio de oportunidad, aunque también lo sabemos y lo hemos platicado con anterioridad. Ella dijo que la Fiscalía buscaba presionarla para delatar a otros personajes de más arriba, y todo esto empezó a complicarse cuando Emilio Cebadúa, el ex oficial mayor de la Sedesol, de donde fue titular Rosario Robles, y de la Sedatu, a donde llegó posteriormente, ha declarado en esa investigación que está en su contra que Rosario Robles tiene mucho que decir en todo esto que se llama la estafa maestra. Usted la recordará, lo sabe muy bien, la estafa maestra que consistía en los diferentes convenios que se tenían con universidades y que la ley les permitía al gobierno
entablar o llevar a cabo convenios con universidades, si no mal recuerdo fueron como unos 70 convenios, si no mal recuerdo, con las diferentes universidades del país, en donde pues se destinaban recursos para ciertos servicios que al final de cuentas dichas universidades pues contrataron empresas muchas veces fantasmas por servicios que simple y sencillamente pues no realizaron, no entregaron, no llevaron a cabo. La Auditoría Superior de la Federación había venido señalando esto. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, la organización, si no mal recuerdo, la que dirige María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y un portal de información que creo que era Animal Político, si no mal recuerdo, llevaron a cabo esta investigación y es el mismo esquema que Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, también había llevado a cabo. En fin, el caso es de que con Rosario Robles se destinaron más de 5,000 millones de pesos. Otros dicen que son 5,000, 7,000, 10,000 millones de pesos. Este dinero, hasta el día de hoy, se desconoce su destino. No se sabe hasta dónde llegó. Lo que sí se sabe que muchas universidades pues emplearon empresas o contrataron empresas fantasmas. ¿Qué responsabilidad habrá para estas escuelas? Bueno, estamos hablando de más de 180 y tantas empresas fantasmas. Este esquema que utilizó también Javier Duarte Ochoa con el exgobernador de Veracruz, este corrupto que al igual que Rosario Robles están allá en la cárcel. Al menos lo de Javier Duarte de Ochoa es un hecho, que es un corrupto, está demostrado. Se acogió también a un criterio de oportunidad para poder salvar el pellejo y le cambiaron ahí la cuestión de delincuencia organizada, usted lo recordará, y quedó como de asociación delictuosa. Rosario Robles está señalada del desvío de estos recursos, del uso indebido del ejercicio público, delitos que pudieron haber sido enfrentados en libertad, pero bueno, por ahí surgió lo de una licencia de conducir con otro domicilio, que bastó y fue suficiente, según para el juez, acreditar que existía, a petición de los fiscales, que Rosario Robles podría evadir la acción de la justicia. Usted recordará que Rosario Robles incluso andaba de viaje cuando se enteró de todo esto, canceló su viaje y se regresó creyendo que se iba a enfrentar a un proceso justo, un proceso limpio, transparente, pero bueno, le hicieron su chamba, como se dice, quedó encerrada, lleva más de 1 año en prisión y ahora corre el riesgo de que los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada pues se le sumen a los delitos que tiene, pero desafortunadamente estos, los nuevos delitos que la fiscalía le está imputando, merecen pena privativa oficiosa de prisión. Y esto le imposibilitaría enfrentar su proceso en libertad. Grave el asunto, y por eso Rosario Robles se fue ya en contra de Luis Videgaray, aceptando, negociando, pues este criterio de oportunidad que le podría permitir salir de prisión. Todos los caminos, pues, indican que Luis Videgaray es la siguiente presa y conduce a este personaje, el exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores, ya que es la figura central de al menos 2 investigaciones de la FGR por los casos Odebrecht y la estafa maestra, y ha sido señalado por al menos 3
ex compañeros de gabinete como el principal artífice de distintos actos de corrupción: Rosario Robles, Emilio Cebadúa y Emilio Lozoya, quienes han ofrecido testimonios contra el también ex canciller, gente cercana a Enrique Peña Nieto, que está involucrado en que todo esto que sucedió con la estafa maestra es dinero que fue a dar a las campañas electorales, es dinero desviado. ¿Quién fue el encargado de hacer todo este entramado para que el dinero fuera a dar a las universidades y posteriormente se contrataran empresas fantasmas? Y por lógica, pues alguien tiene que saberlo, alguien tiene esta información, y ese puede ser Luis Videgaray. Por ello, estos personajes, solo faltaba Rosario Robles, estos personajes se han acogido pues al principio de oportunidad o criterio de oportunidad. Así que Rosario Robles prácticamente acepta colaborar con la Fiscalía General de la República para dar información sobre el presunto desvío de recursos. El equipo de la exsecretaria confirmó que esta señalará a Videgaray como el principal autor de los desvíos identificados como la estafa maestra, y que esta revelación será parte del acuerdo que busca establecer con la Fiscalía General de la República. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Oiga, usted pensará, dice, el que nada debe, nada teme, ¿no? Bueno, pues todo parece indicar que hay muchos elementos de prueba, indicios, que creo han sido valorados ya por el equipo legal de Rosario Robles, por la propia Rosario Robles, con lo cual pues podría pasar una buena cantidad de años. Rosario Robles creo que tiene como 60 años aproximadamente de edad. Imagínese usted a esta persona 20 años de cárcel. Sería terrible, ¿no? Así que pues a cualquiera con esta soga que pende sobre su cabeza, sobre su cuello, pues cualquiera se atemoriza, y bueno, buscando salvar el pellejo, como se dice por ahí, ha decidido colaborar con la Fiscalía de la República. Repito, estar en la cárcel es algo muy, muy delicado, es algo muy, muy grave, no se le desea a nadie, sobre todo esta persona que pues había estado en las altas esferas del gobierno, fue jefa del Distrito Federal, usted lo recordará, hoy Ciudad de México, y digo como para hacerle un pequeño recordatorio, Rosario Robles, usted también recordará que fue la misma que le tendió, dicen, se manejó en los diferentes medios de comunicación, la trampa aquella en la que René Bejarano, posteriormente bautizado como el Señor de las Ligas, recibía dinero de Carlos Ahumada, usted lo recordará. ¿Y quién es Carlos Ahumada? Bueno, este empresario argentino, contratista favorito de la Ciudad de México, fue utilizado por Rosario Robles, según la información que se tiene, y según el propio libro de Carlos Ahumada, ¿no? Y entonces René Bejarano era diputado local, era diputado a la Asamblea de la Ciudad de México, de la hoy Ciudad de México. René Bejarano, el Señor de las Ligas, es esposo de Dolores Padierna, la hoy diputada federal, ex senador, y han tenido todo. Pero en aquella ocasión Rosario Robles, se dice, tendió toda esta trampa para descalificar al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno. El tiempo que no perdona y el tiempo que en muchas ocasiones da vuelta, pues alcanzó a Rosario Robles. Hoy Rosario Robles está en la cárcel. Rosario Robles, una mujer que fue poderosa, fue jefa de gobierno, secretaria de Desarrollo Social, secretaria de la SEDATU, fue dirigente nacional del PRD, imagínese usted, muy amiga de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues esta señora ya confirmó que señalará a Luis Videgaray en lo de la estafa maestra. La propia Rosario Robles confirmó, anunció en su cuenta de Twitter: he decidido acogerme a la figura de testigo protegido o testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. Funcionarios del gobierno federal aseguran que la Fiscalía cuenta con los elementos de prueba necesarios para que Videgaray vaya a prisión, aunque la declaración de Robles ayudará a cerrar el círculo. Es decir, con la declaración de Rosario Robles podría cerrarse la pinza en contra del amigo, íntimo amigo de Enrique Peña Nieto. Aguas. Esto se está poniendo más complicado y se complicó aún más para Rosario cuando su ex oficial mayor, Emilio Cebadúa, el pasado 19 de octubre pidió un criterio de oportunidad y ante el Ministerio Público declaró que en el caso de la estafa maestra, su jefa, Rosario Robles, le comentó que Videgaray le expuso la necesidad de canalizar recursos de la Sedesol para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral presidencial que él había coordinado para Enrique Peña Nieto. En tanto, en la solicitud de aprehensión que la Fiscalía presentó contra Videgaray y que retiró para perfeccionarla, la institución menciona que el exsecretario prestó ayuda al presidente Peña Nieto para que recibiera $5.850.000 y 84 millones de pesos mediante depósitos bancarios realizados en una cuenta radicada en el Principado de Liechtenstein, así como diversas entregas en efectivo por parte de la constructora Odebrecht. De ese tamaño lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando alrededor de Rosario Robles, alrededor de Luis Videgaray. La próxima presa, pues, es Luis Videgaray. Como dicen por ahí, pues parece ser que destaparon la cloaca o van a destapar la cloaca y seguramente no va a oler nada bien lo que viene, nada bien, porque después de Videgaray, ¿quién queda? ¿Quién era el jefe de Videgaray? Pues el expresidente Enrique Peña Nieto. La historia todavía tiene varios capítulos a los que hay que estar atentos, varios capítulos que se van a escribir. Todavía esto no termina y parece ser que todo esto tiene que ver también con Emilio Lozoya, que amplió su denuncia, y que Emilio Cebadúa también ha pedido el criterio de oportunidad para liberar la cárcel. Y bueno, la verdad que ante todo esto, ante las declaraciones tanto de Rosario Robles como del abogado Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, pues señalan que Luis Videgaray es el principal artífice de todo esto. El propio exsecretario ha dicho que la desesperación de Rosario Robles no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes, y ese no debe ser el camino para su libertad. Es lo que contestó Luis Videgaray. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras.
Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada estafa maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo, escribió en su cuenta de Twitter. El ex canciller aseguró estar listo para atender el llamado de la autoridad para el esclarecimiento de la verdad, además de que advirtió que no va a permitir que se le difame. La nueva estrategia es errada e inmoral y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras o fabricando culpables, dice Luis Videgaray. Niega haber desviado recursos para el PRI. Rosario Robles miente, dice Luis Videgaray, y dice que también Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Así están las cosas en contra de Luis Videgaray, que hoy prácticamente le van a dar cacería para tratar de llevarlo a la cárcel y desde luego aprovechar toda esta cuestión en la próxima elección del año que está por entrar ya, el siguiente año. Hoy, si usted tiene la oportunidad, lea la columna de Mario Maldonado en el Universal, habla de la cacería de Luis Videgaray. El exsecretario de Hacienda iba a ser detenido los últimos días de octubre. La Fiscalía de la República quería sorprenderlo a su llegada a México, donde se llevaría a cabo la boda de su hermano, el comunicador Eduardo Videgaray, pero todo salió mal porque ni el exfuncionario viajó al país para presentarse al evento privado, ni la Fiscalía pudo conseguir que un juez federal admitiera la orden de aprehensión. La versión oficial de la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero fue que tras presentar la solicitud el 26 de octubre se desistió de la misma, luego de que el juez federal José Zúñiga Mendoza le pidió más información para esclarecer diversos puntos de la carpeta de investigación en contra del exfuncionario de Peña Nieto. Según fuentes cercanas, dice Mario Maldonado, la Fiscalía planeaba aprender a Luis Videgaray cuando llegara al aeropuerto de Toluca, donde se presumía que aterrizaría a bordo de un avión privado procedente de Estados Unidos. Videgaray radica desde marzo en Boston, Massachusetts, donde está a cargo del proyecto de políticas de inteligencia artificial del MIT. Según el propio exsecretario de Hacienda, no ha dejado el país desde entonces, aunque trascendió que se mudó a Israel para evitar ser aprehendido. Es lo que dicen. La boda entre Eduardo Videgaray, hermano de Luis Videgaray, y la conductora Sofía Rivera se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre en un hotel de la Ciudad de México. A pesar de que ambos son figuras públicas, el evento se mantuvo en secreto. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía de la República tenía conocimiento de los detalles y fue por ello que solicitó la orden de aprehensión de forma express, es decir, sin el debido cuidado para integrar correctamente las pruebas ante un juez, quien finalmente terminó desechando la solicitud. Pero ahora ya la van a perfeccionar con la declaración de Rosario Robles, con la declaración de los dos Emilios, Evadúa y Lozoya, para tratar de aprender, de detener a Luis Videgaray, uno de los hombres más poderosos del sexenio de Enrique Peña Nieto. La noticia de la solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía en contra de Videgaray, así como la negativa del juez, la dio a conocer el 12 de noviembre en su Twitter el periodista Carlos Loret. Usted lo recordará. Acto seguido, la Fiscalía confirmó la solicitud y negó que no se la hayan admitido, sino que sus fiscales se desistieron de la misma. Se desistieron porque el juez le dijo: necesito más información, necesito más datos, necesito que la perfeccionen bien para poder librar una orden de aprehensión. Y esto fue lo que detuvo precisamente llegar a México represor en contra de aquellos que son sus enemigos, llámense neoliberales, llámense conservadores. Así que ojo con eso,
porque parece ser que la lumbre está llegando a las barbas o al poco pelo que tiene Luis Videgaray. Aguas, porque en cualquier momento lo pueden detener. Bueno, oiga, hoy es Día Internacional de la No Violencia en contra de la mujer, pero López Obrador y Sánchez Cordero difieren sobre las causas del feminicidio. El presidente López Obrador y la titular Olga Sánchez Cordero difirieron sobre las causas del feminicidio. Al conmemorarse pues precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, López Obrador y Sánchez Cordero tienen pues algunas diferencias sobre las causas del feminicidio. En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, al ser cuestionado si consideraba que la causa de un homicidio son las mismas que un feminicidio, López Obrador respondió que sí. En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores, entonces sí necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos de que solo siendo buenos podemos ser felices. Caray. Bueno, que se vaya a dar una homilía el presidente, a ver en dónde. Agregó que este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos. Caray, de veras. Bueno, y Olga Sánchez Cordero dijo que las causas del feminicidio no son las mismas de un homicidio. Para que se dé cuenta usted que el presidente no entiende nada de este tema, como no entiende de economía tampoco. Las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer, por otras razones. López Obrador, dijo Olga Sánchez Cordero, López Obrador declaró que el feminicidio es la violencia extrema en contra de las mujeres y externó su compromiso para combatir. El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro país, dijo la secretaria de Gobernación, y señaló que es momento de decir basta de feminicidio. La cuarta transformación es feminista, pero el presidente como que no entiende de este tema, como que confunde lo mismo un homicidio doloso en contra de cualquier mujer, o en contra de cualquier hombre, que un feminicidio en contra de una mujer. Es quitarle la vida a alguien, pero tiene algunas otras cosas, y lo principal es que es una mujer. Por eso es un feminicidio, porque ahora precisamente que se hace más conciencia sobre este tema, nos damos cuenta que la mujer sufre muchas vejaciones y mucho abuso, y que en muchos casos, incluso en la etapa de noviazgo, hay violencia cuando el hombre no le permite estar con sus amigos, cuando el hombre no le permite chatear, cuando el hombre no le permite hablar con sus amigos a través del teléfono, cuando le prohíbe ir a fiestas, en fin, hay muchas cosas que se dan incluso en la etapa del noviazgo, y hemos sabido actualmente, no hace mucho, y seguimos viendo homicidios, o qué digo, como es de mujer, feminicidios. Es feminicidio en contra precisamente de una mujer, jóvenes mujeres que están siendo asesinadas. Por lo tanto, tienen que ver otros factores como los que le acabo de comentar, y el hecho mismo de que es una mujer. El feminicidio tiene otras causas muy distintas a un homicidio, que tiene que ver con cualquier otro hecho en donde privan de la vida a una persona. Pero en el caso concreto con una mujer, el feminicidio viene de una serie de circunstancias que incluso dentro del hogar, cuando el hombre es machista, cuando el hombre es violento, cuando la agrede y termina por matarla. Así de simple, es muy distinto lo que sucede en estos casos. Pero el presidente no lo entiende. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Gracias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.